hermanos y hermanas, yo quisiera entender y saber por qué ustedes escogen el pecado. Hay como un acuerdo entre la Iglesia Católica y los evangélicos para que no haya libertad de culto. Es como que ustedes quisieran que exista el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué eligen el pecado? ¿Por qué eligen el pecado? ¿Por qué ustedes, que son hijos de Dios, eligen el camino del pecado? ¿Qué es lo que está pasando en sus mentes, en sus vidas? ¿Por qué han elegido ese camino? ¿Por qué quieren el pecado? Mis hermanos y hermanas de todo el mundo, esta es mi pregunta de hoy. Quiero que hoy reflexionen. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ustedes rechazan la libertad de culto? Que la libertad de culto la hizo Dios. Y ustedes son hijos de Dios aparentemente, evangélicos y católicos. Pero noto como que hay ambición. Algo pasa ahí entre ustedes. La curia está ambiciosa. El Papa está ambicioso. Los pastores están ambiciosos. Eso es pecado, muchachos. ¿Por qué han elegido el camino del pecado? ¿Por qué quieren el pecado? ¿Por qué no respetan a las diferentes religiones como símbolo de decirle no al pecado? Hay algo ahí. Hay algo por lo cual ustedes quieren odio para la humanidad. Ya sea por envidia, por lujuria, por avaricia, por codicia. El pecado está en ustedes. Destiérrenlo, sáquenlo de sus vidas. El Cristo de los cristianos que tanto ustedes adoran dicen que no sean como uno de estos pequeños, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo dijo su prócer, el Cristo de los cristianos. Pero ustedes ni caso le hacen. ¿Por qué? ¿Por qué quieren el pecado? ¿De qué les sirve el pecado? La avaricia y la codicia son cosas que ustedes han practicado por largos años. Son codicia, avaricia, la tentación del desierto. ¿Se acuerdan de eso? Lo digo porque ustedes son cristianos y tienen que entender las cosas que son de ustedes. Cuando el maligno, en el lado cristiano, la mala inclinación le dijo al Cristo lo cristiano: convierte esta piedra en pan para que se acabe tu hambre. Y el Cristo lo cristiano le dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Eso fue lo que dijo. Y ustedes hoy, en vez de decirle al mal que entra en su mente, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que de Dios, ustedes dale con dale al pecado. ¿Qué pasa en ustedes? ¿Por qué no pueden ser como Jesús? ¿Por qué no le pueden decir al pecado al carajo? Ustedes deberían de ser como Jesús. Decirle no al pecado, ganarle al pecado. O como cuando Pedro le dijo al Cristo cristiano: Pedro, hoy mismo me negarás 3 veces. En el lado cristiano, así te ha contado la historia. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Hasta que cantó el gallo: ¡Cocorocó! ¡Cocorocó! Y ahí Pedro miró a Jesús: te negué 3 veces. Entonces,
Yo no entiendo por qué los evangélicos no hacen la palabra del Cristo de los cristianos. ¿Por qué pecan? ¿Por qué vienen a mí con el pecado y con la muerte? ¿Por qué pecáis, evangélicos? ¿Por qué pecáis? ¿Por qué pecáis delante del Eterno? ¿Por qué? ¿Por qué pecáis? ¿Por qué su sangre está manchada de pecado? Moshe, esto es el lado judío, dijo: pinten con sangre de cordero las casas, porque va a pasar el Espíritu de Dios para llevarse a todos los primogénitos de Egipto hacia la morada del Creador. ¿Y saben por qué Dios se llevó a esos niños y niñas? ¿Saben por qué? Porque no tenían sus padres amor, ni ellos tampoco. Porque Dios ya conocía el futuro de esos niños, que iban a ser iguales que sus padres, e iban a esclavizar a los judíos, y querían la muerte de los judíos, querían tenerlos esclavos. Y eso fue mal, el mal del corazón de los musulmanes hace muchos años. Pero los musulmanes han rectificado, algunos y otros no, porque mancharon ante Alá, se mancharon de pecado, mancharon su fe de pecado. Dios hace mucho tiempo le está preguntando a los islámicos: ¿por qué manchaste tu vida en el pecado? ¿Por qué queréis el pecado? Y lo mismo le dice el Papa Francisco: vos y la curia, ¿por qué están manchados de pecado? El problema es que el pecado entra por el cuerpo del hombre y da órdenes al cerebro, y le dice al cerebro: cometiste acto indebido, y el hombre lo cumple. Pero, ¿por qué pecáis? ¿Por qué pecáis contra Dios, que es su Padre? ¿Por qué me hacéis daño a mí, que soy el Hijo más amado por Dios en la tierra? Pues son muy amados por Dios. Ustedes no, porque me molestan. Y al molestarme, están en pecado. Y es imposible que Dios ame a una persona que está en pecado. Al contrario, el amor de Dios se corre para que la mala inclinación entre en la vida de ustedes. Y la mala inclinación, que son los pensamientos malos. Y eso es lo que dice Cristo a los cristianos en el lado cristiano. La tentación, el poder, la codicia, la avaricia. Pero porque ustedes lo permiten. Ustedes permiten que una cosa entre en su cuerpo y lo domine a su antojo. Ustedes saben muy bien que los ángeles, muchos de los ángeles que están con Dios, no les gustan las órdenes de Dios. Muchos de los ángeles no les gustan las órdenes de Dios. Porque muchos quieren su propio ego, su propio formalismo. Pero Dios, aunque pase eso, Dios lo respeta. Dios respeta incluso a los ángeles más malvados que haya en esta vida. Nosotros, los seres humanos, somos como ángeles en esta vida. Venimos a hacer el bien y tenemos el poder para hacer el mal. Pero somos nosotros los que permitimos una cosa así. Los evangélicos vienen y me molestan porque
permiten que el mal entre a su corazón y pase por todo su cuerpo. Y los católicos igual. Pero como los católicos siempre le huyeron a Dios y nunca quisieron estar del lado de Dios, a pesar de que Jesús estuvo mucho tiempo con los católicos, los católicos rechazaron a Jesús, rechazaron a Dios y se volcaron al dinero, a la fama, al poder, a la codicia y a la avaricia. Rechazaron todo. Y se fueron con eso. Dios respeta cada dogma. Y Dios lo respeta a ustedes con el tema de Cristo, los cristianos. Lo que no quiere es que le falten respeto a los otros cultos. Porque eso es pecado. Pero el pecado, dentro de la religión cristiana, ¿cómo viene el pecado? A ver, díganme ustedes cómo viene el pecado. A ver, si ustedes saben. Porque ustedes lo permiten. Ustedes dejan que su corazoncito se meta a cualquier cosa mala. Y los pastores, en el momento que se les cruza, vayan a molestar a Alberto Ezequiel Aranda para que sea cristiano. Ese es el mal. Y ahí los pastores le dan poder a los ángeles, exclusivamente a los ángeles que aborrecen a Dios. Le dan poder a los ángeles justamente a los ángeles que quieren distanciarse de Dios. Y eso es lo que pasa. Porque los ángeles de allá arriba, que están allá arriba, dicen, pero los seres humanos no te obedecen, ¿por qué te tenemos que obedecer nosotros a ti, Dios? Y por eso es lo que pasa, es que hay siempre rebelión cósmica y rebelión angelical contra Dios. Porque son ustedes los que pervierten a los ángeles que están arriba y a los inicuos que están acá abajo. Los ángeles conviven en tranquilidad con Dios, pero ¿saben por qué en la Biblia cristiana está el tema de si un ángel apareciese y dictara otro libro y después viene la palabra anatema? ¿Saben por qué? ¿Cuál es el miedo de los apóstoles en ese sentido? Que se pierda el tema del cristianismo. Lo hicieron por eso. Y también lo hicieron exclusivamente porque también los ángeles se pueden revelar y aparecer y hacerle daño a muchos cristianos, como también a muchos judíos y a muchos musulmanes, porque hay ángeles que se rebelan contra Dios. Y eso existe. Existe, ustedes no lo ven, pero existe. Pero eso es porque la raza humana, en vez de mantener la libertad religiosa, que eso tranquiliza a los ángeles, y que un día de esto vamos a experimentar más caídas de ángeles acá en el planeta, y vamos a revivir lo que vivieron. ¿Se acuerdan los judíos con los gigantes? Y vamos a vivir lo mismo. Y los ángeles van a copular con las mujeres hermosas de este planeta y vamos a tener otra vez gigante. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo las cosas mal. Y también gente de otros mundos